más nos acompañan en el día de hoy. Hoy tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de riego con cinta exudante que ha desarrollado Alberto Saldívar, a quien presento, es ingeniero agrónomo. Él viene desarrollando esta tecnología desde hace algunos años ya, es consultor de riego, y además es extensionista. Él ha trabajado en extensionismo para pequeños productores, para INDAP, y eh, hace muchos años estuvo trabajando en aquello, ha desarrollado experiencias de agroindustria también, y por lo tanto tiene un conocimiento, yo creo que global, sobre el contexto en que se desenvuelve la agricultura, los pequeños productores en particular, y ahora nos presenta esta iniciativa de riego con cinta exudante. Así que, Alberto, sin ahondar más en presentación, te dejo la palabra y puedes comenzar. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Como me presentó Jaime, yo soy agrónomo, trabajo en riego y les quiero presentar algo que está enfocado principalmente, bueno, en el riego propiamente tal, pero también en lo que se denomina innovación tecnológica. Y esto enfocado principalmente a pequeños agricultores. No significa que no se hagan cosas con productores medianos, digamos, o mayor. Pero quiero darle los énfasis en esta área porque me parece que, bueno, de hecho la mayoría aquí, lo que me dijo Jaime, son gente que trabaja en Prodesales, que de hecho son muy buenos clientes, digamos, o sea, donde esta tecnología se ha desarrollado con bastante facilidad y bastante éxito. Bueno, parto entonces. Bueno, riego. Hay diferentes formas de riego, desde algunas poco eficientes a más eficientes, con mayor tecnología, mayor uso de energía, menor uso. Y la que yo voy a presentar se ubica acá en el último cuadro a la derecha, ¿cierto? La cinta exudante. Ahí hay una muestra de cómo emite, digamos, ¿ah? De una forma, está un poquito exagerada, digamos, pero se puso esta foto como para, para dar la imagen del efecto. Bueno, voy a repetir algunas cosas que quizás ya saben, pero bueno, está de más recordarla. La eficiencia en el uso de agua, ¿ah? Según el tipo de riego que apliquemos, todo esto es teórico, pero más o menos se acerca a la realidad. Entonces, tenemos manto o riego botado, tantos litros por segundo, así hasta que llegamos a la cinta exudante o al goteo, que yo lo pongo en forma equivalente, aunque creo que la cinta exudante no lo pongo como que es más eficiente porque ya hay intereses propios, digamos. Pero bueno, está a ese nivel. Y bueno, la eficiencia vista desde el punto de vista del riego de pequeño agricultor, que a veces se da en surco, pero muchas veces también en manto o botado. Entonces ahí está al lado la equivalencia de 1 hectárea de riego botado o manto por tantas hectáreas de surco, de aspersión, de microaspersión y de goteo cinta exudante. Y bueno, pasamos de 1 a 3 casi, lo que en cuanto a lo que es la eficiencia del uso del agua, que es un tema recurrente, tema de la sequía, tema de escasez hídrico. Entonces hay que tener en cuenta. Eso en cuanto a la eficiencia del uso del agua. En cuanto a la energía, son las dos bases de estas innovaciones, son estas, digamos, energía y eficiencia de uso del agua. Y hay una tercera que es específica sobre todo para pequeño agricultor, que es la adaptación tecnológica, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, el botado, bueno, es un riego gravitacional, ¿no es cierto? No necesitamos energía, o sea, necesitamos energía gravitacional solamente. Lo mismo surco. Pero luego vienen los sistemas de riego más tecnificados. Tenemos aspersión, que podemos necesitar desde 30 hasta 90 metros de columna de agua, desde, no sé, una línea de alas móviles, de esos de aluminio, que
necesita más o menos 30, hasta un pistón, un carrete que necesita 90, hasta 90 metros, 80, 90. Después tenemos una microaspersión entre 30 y 45 metros de columna de agua, goteos 25 a 35, y la cinta exudante 2 a 3 metros de columna de agua. O sea, es bastante en cuanto a la necesidad de energía, es bastante bajo. Yo me inicié como consultor de riego como cualquier consultor de riego que hacía proyectos, los presentaba para mis clientes, o para la ley de riego, o para INDAP. Y al andar un tiempo me di cuenta que estaba todo como bien esquematizado, digamos, en cuanto a los parámetros, a la forma de tener que hacerlo, estaba todo como, incluso los cursos se hacían en forma de, mire, usted haga primero esto, después esto, estaba todo ya como hecho, normado, visto. Bueno, me basé en eso, como todos los profesionales, pero con el andar del ejercicio de la profesión, digamos, del tema, me di cuenta que habían cosas que no se resolvían, que no se abordaban siquiera. ¿Ya? Y una de esas fue el costo de la energía. A mí me tocó varias veces visitar agricultores que tenían la plata para construir un proyecto de riego por goteo, pero no tenían la plata para acercar la línea eléctrica que pasaba, por ejemplo, a 800 metros. Por ejemplo, un proyecto de 5 hectáreas de arándano, pongamos que costaba 10 millones de pesos, y traer la luz salía a 12. Entonces, no, y la luz monofásica domiciliaria tiene un límite, digamos, no capaz de 2 hectáreas, 2,5. Entonces, eso no fue lo primero. ¿Ya? Las redes eléctricas son caras, digamos, o sea, tirar un tendido eléctrico, no sé cuánto estará ahora, pero en esa época un kilómetro eran 15, 20, hasta 25 millones de pesos. ¿Ah? Entonces, un campo que está alejado, el proyecto podía valer menos que llevar la luz. Bueno, pequeños agricultores ni hablar, pues, o sea, ahí era mucho más, o sea, era prohibitivo. ¿Ah? No, porque las redes están muy lejos. Y bueno, eso fue lo primero. Lo segundo, que los costos ya de los sistemas, los equipos y la operación del sistema en manejo eran caros, muy caros. Ya, yo puse ahí 3.000 a 4.500 dólares por hectárea, más o menos, son valores, pero muy, muy limitantes. Y en pequeña producción eso se multiplica porque la economía de escala funciona al revés, digamos. ¿Ah? A media hectárea tengo que invertir en ciertas cosas lo mismo que para 5 o 10. ¿Ah? Entonces, el costo, bueno, eso fue lo segundo. Entonces, los proyectos de tecnificación, pequeño productor, eran muy esporádicos. A veces INDAP hacía proyectos exclusivamente, más que para relevar el sistema, era como para mostrar, pero la replicabilidad era muy baja. ¿Ah? Era muy bonito, todos lo veían, pero bueno, ¿y cuántos lo adoptaban? Muy poco. Y por último, y aquí está el tema que yo les decía, en cuanto a la complejidad técnica de operación para el agricultor. O sea, yo los proyectos de goteo, la mayoría que he visitado, en los cuales les he vendido proyectos con cinta, es porque la complejidad técnica de operaciones no se da. O sea, un agricultor que está con una pala regando, un riego gotado, pasa a riego por goteo, y claro, se le puede hacer una capacitación, pero eh, hay que mantenerlo, hay que usar el programador, hay que mantenerlo limpio, se tapan los goteros, la fertirrigación a veces funciona, otras veces no. Hay que saber determinar los tiempos de riego, mantener los filtros, motores, instrumentos. Un riego por goteo tiene varios circuitos: circuito hidráulico, circuito eléctrico, aires. Entonces, al final, lo que me tocaba ver a mí, les diría que unos 50 proyectos de riego por goteo, haber visitado 2 o 3 funcionaban más o menos bien. Los demás o ya lo hacían funcionar manualmente porque se les quemó el programador, porque una subida de tensión,
se quemó el programador, después las válvulas las solenoides se pegaban, se rompían, bueno, infinidad de problemas. Entonces, yo me di cuenta que la complejidad técnica es una barrera. ¿Ya? Y esto no solo en pequeños agricultores, también me tocó ver proyectos más grandes y ocurría exactamente lo mismo. El agricultor, no, me dice, ahí está el proyecto, no sé, echan una mirada si queréis. Bueno, se habían tapado los goteros, etcétera, etcétera, se habían un lote de cosas que restringían su uso. Bueno, entonces, al poco andar, yo empecé a trabajar con una empresa que vendía cinta exudante. Yo no soy el inventor de la cinta exudante, existía antes que yo empezara a trabajar. Y me empecé, a propósito de un proyecto, empecé a investigar el tema. ¿Ah? Entonces, lo primero que observé es que el sistema posee una autorregulación en el caudal. Entonces, se me preguntarán qué es lo que es eso. Bueno, y yo lo medí. Voy a hacerles un esquema, digamos, para que ustedes me puedan entender. Aquí hay un corte vertical, ¿no es cierto?, de suelo. ¿Ah? Aquí hay una cinta tapada, ya a una profundidad de 5 o 8 centímetros, que está con agua, ¿no es cierto? Está el color azul. Entonces, aquí hay una tensión que hace que el agua salga. ¿Ya? Pero a su vez, la humedad del suelo genera otra tensión que se opone a esta salida. Entonces se genera un equilibrio. Entonces el sistema se detiene, no emite, no. Bueno, entonces, ¿será cierto esto? Bueno, yo fui al departamento de hidráulica con el profesor Mata en Ingeniería Agrícola acá en la UE Conce y lo medimos. Y efectivamente, hasta subíamos la presión, no teníamos ni un cultivo arriba y esto se detenía. O sea, es un juego de tensiones. Por un lado el agua que quiere salir y por otro lado la humedad que retiene esa agua. ¿Ah? Y entonces llega un momento en que el caudalímetro se paraba, no marcaba. Significaba que estaba en equilibrio. Bueno, nosotros después lo hicimos en un cultivo frambuesa. Bueno, parece más pino que frambuesa el bonito. Pero bueno, pusimos esto y entonces, ¿qué pasaba? La cinta emitía agua, pero las raíces la absorben y la planta la evapotranspira. Entonces se genera un equilibrio dinámico. Por un lado estoy suministrando agua y por otro lado estoy sacando agua. Bueno, es bonito el mono y todo, pero ¿es cierto o no es cierto esta vez? Bueno, lo que hicimos, los siguientes pasos fueron un cultivo de tomates, cerca acá de Chillán. Durante el día, con un caudalímetro fuimos midiendo el gasto de la línea. Pusimos una línea en pendiente y nos dio esta curva, que es la curva característica de un día en relación a la temperatura. Entonces, bueno, y le dimos muy baja presión a esto de salida, para que el agua saliera solamente, ¿ya? Y fue avanzando por gravedad, por la línea de cultivo. Entonces, la característica es la típica. Miden la radiación solar durante el día, está esta curva, muy similar. O sea, baja en la mañana, aumenta a mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde, después empieza a descender. Ya, entonces, lo primero dijimos, ya, se da, o sea, se autorregula, emite más cuando hay más sol, cuando hay más temperatura, más radiación, y menos cuando hay menos. Entonces, bueno, pero esto en una noche, o sea, esto es un día, bueno, ¿cómo será en el tiempo? Bueno, entonces, este mismo experimento lo trasladamos a como 38 días fueron, en que yo medía en las mañanas y en las tardes, y las 8, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Y el resultado fue este. En la línea amarilla es el gasto de día y en la línea morada el gasto de noche. ¿Ya? Y el de al medio es el promedio diario. Y ustedes se fijan, la correlación es bastante exacta, salvo algunos puntos, por ejemplo, una vez que reiniciamos el riego, porque tuvimos que parar, de haber fallado una cañería o algo así, ya lo reiniciamos y se vuelve
después un día llovió y se acercaron lo de día y de noche. ¿Por qué? Porque la humedad del suelo se emparejó, digamos. Entonces, bueno, y así continuó. ¿Ah? Después los días nublados se acercaban también los puntos. ¿Por qué? Porque durante el día menos evapotranspiración, durante la noche la misma. Entonces, y bueno, y un día nos pasó que el valor de día era más bajo que el de noche, pero fue porque se desconectó la manga de alimentación. Entonces, bueno, ahí, pero igual lo pusimos como un referente porque era la serie, para la serie completa. Entonces, el sistema funciona durante día, durante noche y durante los días y las noches. O sea, el caudal no es constante. Fíjense las variaciones que hay. Son importantes. Entonces ahí dijimos, bueno, esto se autorregula. Si yo la tensión, la presión que le doy al sistema es menos que la tensión de capacidad de campo, nunca el agua va a entrar en forma de saturación, que es algo que hay que evitar, que es cuando uno riega botado o surco y se forman esos charcos. A veces si hay mucha temperatura, se afectan, como dicen en el campo, los viejos se cuecen las plantas, digamos. Bueno, entonces con esto no iba a ocurrir eso. Bueno, el primer ensayo que se hizo fue con la Chile Tabaco. Se hicieron 3 hileras, estas 3. Y bueno, enterramos, esto estaba a 1,5 metros, y este fue la franja de mojamiento, lo que fue bastante interesante. Después, bueno, esto, lechuga, fíjense que acá iba la cinta, se fija que está más húmedo, pero esto alimenta a 4 hileras, porque si ustedes escarban un poco más acá, la humedad, la cinta lo vamos a ver, pero moja en forma de trapecio, una banda arriba y va descendiendo a los lados según la textura del suelo. Bueno, esto es en Quinoa, en Lima, Perú, ahí al medio va la cinta. Esto fue no sé si 24 o 48 horas de iniciado, que es la banda típica de mojamiento, ancha en un principio, después se van angostando, pero la tendencia con el tiempo es que esto se vaya haciendo más parejo. Pero bueno, ustedes pueden ver ahí la capacidad de mojamiento. Esto en Argentina, en San Juan, aquí querían probar la cinta. Lo que tiraron un maíz aquí bien ralo, digamos, y querían probar la cinta. Entonces este proyecto es de uva para pasas, ¿ah? Con la frame seedless, esa uva rosada crocante. Entonces la deshidratan y la exportan como pasa. Bueno, ahí se ve la amplitud de mojamiento por la cinta destapada. No es lo ideal, pero bueno, estuvo así. Me mandaron la foto, así que este mismo agricultor, creo que al cuarto día me dio esto y él decía, mira, con 50 centímetros que me dé profundidad, perfecto. Y ahí, bueno, ahí están los 50 centímetros. Hizo un hoyo y vio o sea, en cuanto a la percolación del agua anduvo perfecto. Todo esto depende de la característica del suelo. Pero bueno, en este caso, la profundidad, creo que debe haber sido más de 50 centímetros, haber llegado por lo menos al metro con 3 días o 4 días de riego. Pero bueno, era lo que él exigía y fue lo que se le mostró. Aquí tenemos la cinta. Aquí hay dos cosas. Uno, fíjense la textura. Aquí el suelo, esto es una arena, suelo muy arenoso, esto es en negrete. Y fíjense lo otro que hay pendiente. ¿Ah? Una pendiente más o menos pronunciada, de estar sobre el 3%. Y entonces el temor era que por la gravedad la humedad se ubicara acá abajo. Obviamente, ¿no es cierto? Y no fue así. ¿Por qué? Porque se le dio una baja presión de salida y la cinta es muy rugosa, entonces tiene mucha pérdida de carga en el camino. Entonces dio un mojamiento muy uniforme. Si ustedes se fijan, el ancho del mojamiento arriba es prácticamente igual en el punto de partida
ahí, que sería además se hicieron tramos no más de 4 metros, no, 3 metros y medio de diferencia de altura. Entonces, por un lado demostramos que el tema textura no es impedimento y tampoco el tema pendiente, con hasta ciertos límites, pero aquí debe ser un 3 a un 5% esta pendiente. Entonces no hubo problema, solamente había que acortar un poco los tramos, digamos, de riego, y lo demás, la misma cinta más el suelo se corrige, se mantiene. Aquí tenemos un invernadero, esto muy, muy común en pequeña producción, no este invernadero, pero sí es lo que en la foto de acá al lado. Fíjense ustedes, hay 1, 2, 3, 4, no sé si hay una quinta, pero son 4 o 5 cintas para este camellón. Entonces yo una de las cosas que le planteo a los extensionistas y a los agricultores, oye, pongan una cinta y prueben el ancho mojamiento de la cinta. Y entonces, en vez de poner 4 o 5 cintas, pongan una o 2. Bueno, entonces, para eso, una prueba de campo es tan simple como lo que les muestro aquí: un tambor con una flotante, una red de agua, y este tambor le hacemos una bajada y aquí tiramos una cinta. Desgraciadamente, esta prueba al día siguiente que la pusimos llovió, entonces, pero bueno, se distorsionó un poco, pero la cinta está hasta como por ahí, unos 80 metros de tener, ¿ya? Y por ahí va. Entonces, en los días siguientes se oreó el suelo, salió el exceso de humedad y se vio la franja. Entonces, lo hicimos para cebolla, que sea una siembra con máquina, entonces se usó una cinta cada 6 hileras de cebolla. Fue bastante interesante. Con las otras cintas quizá habría puesto 2, 3, hasta 4. Pero bueno, esta prueba es bien importante porque esta prueba define lo que yo siempre me llaman, les vendo unos metros, ¿a qué distancia la pongo? Entonces yo lo que les digo, hagan esto. Y en 24, 48 horas van a saber ustedes perfectamente qué distancia pueden poner la cinta, si es una por plata banda o 2, en caso de invernadero, cultivo abierto, bueno, si es, no sé, el tipo de cultivo hasta... yo he tenido pruebas ahí se los voy a mostrar, con espárragos, que entre una cinta y otra cinta habían 3,20 metros, y en febrero encontramos humedad al medio, y fue una primavera poco lluviosa, entonces fue humedad que dio el sistema de riego. Entonces, pero eso hay que medirlo, hay que ver el suelo que se tiene, y ahí yo prefiero no dar recetas, no decirle, no, mira acá 1,20 metros, no, pon la cinta, ve cómo funciona, y además es bueno porque así la gente como que practica con el sistema, lo ve, lo examina. Algunos me dicen, no, mire, yo en el invernadero lleno el tanque y me voy a acostar y se queda regando en la noche. Ya en la mañana siguiente, el invernadero está impecable, está húmedo. Perfecto. Es una modalidad. Pero bueno, hay que experimentar, probar y ahí ver, sacar conclusiones. Bueno, las características de la cinta exudante es el mojamiento, como les decía, laminar y continuo. No tiene esos bulbos que hace el gotero. Muy baja presión de funcionamiento, desde medio metro para arriba, incluso yo lo he hecho funcionar con menos de medio metro. Puede utilizarse en forma lineal, superficialmente la cinta o tapada. Y aquí un punto importante, yo prefiero siempre que sea tapada, aunque a veces sea mucho trabajo. ¿Por qué? Porque al taparla, estamos hablando de 5, 8 centímetros de tierra, yo la protejo del sol, que es un gran enemigo, porque esta cinta es de plástico, es poliéster. Entonces, si queda expuesta al sol, se va deteriorando mucho más rápido. Si queda tapada, puede durar. Hay cintas que tienen más de 10 años, pero siempre han sido tapadas, digamos. Después, la autorregulación, que se autorregula. O sea, con el suelo, la humedad del suelo y la demanda, los requerimientos de la planta. Después, menor costo de instalación, más o menos, si comparo
riego por goteo, que es como el competidor más cercano que tenemos con la cinta, yo les diría entre un 30 y un 50% de menor costo en cuanto a la inversión. Y en cuanto a la cantidad de energía, es más o menos un quinceavo. O sea, si gasto 100 kilowatts en goteo, con esto voy a gastar 15. O sea, esa es la relación. O sea, bastante menos. Muy fácil manejo y adopción técnica por parte del agricultor porque está basado el sistema en cosas simples. ¿Ah? Quizás lo más complejo, por ejemplo, es instalar la bomba, la parte eléctrica y una olla de corte en un estanque. ¿Ah? Más que eso, es cortar y pegar. En cuanto a PVC, los fittings son los mismos. ¿Ah? No hay que... Las cintas son muy livianas, se pueden sacar y quitar en una temporada sin ningún problema. Son muy resistentes a la tracción, no como las cintas plásticas que se cortan, etc. Y lo otro que, bueno, en caso de pequeña superficie, bueno, y en grandes también, yo me compro un caudalímetro del domiciliario y se lo puedo instalar y puedo controlar perfectamente el consumo real que tengo en mi cultivo durante el día, la noche o los días, etc. Bueno, el esquema de funcionamiento es bien sencillo. Tenemos una fuente de agua, la que sea. Puede ser un canal, puede ser un pozo, ¿ya? Y tengo que tener una altura de carga. Yo le puse de 2 a 3 metros, pero pensemos más bien en 3 metros, ¿ya? O bien subo el agua a 3 metros, o si el bien el canal tiene que tener 3 metros de diferencia de altura, ¿ya? Conduzco el agua, bueno, puede haber una bomba aquí o una cañería, y aquí tengo una válvula de corte o regulador de caudal, que es esta foto de abajo, ¿ah? Que con esto yo puedo... ¿Qué consiste? Fíjense que el material es PVC sanitario, gris, que es de mucho menor costo. Se puede usar esto, ¿por qué? Porque son bajas presiones. El sanitario gris es clase 2, o sea, resiste 20 metros de columna de agua. Y como estamos trabajando con 3 metros, el golpe ariete no supera los 18 metros, entonces es muy difícil que se rompa. Ahora, para la ley de riego pusieron una exigencia que no puede ser con sanitario porque consideran que esto es de alta presión, pero bueno, ya eso es otro. Con INDAP no, con INDAP yo he hecho proyectos con sanitario, de hecho este es un proyecto INDAP y no hubo problema. Entonces, fíjense que aquí viene el agua, de izquierda a derecha, sube, codo, aquí hay una válvula con puerta, una simple válvula, no me acuerdo, de compuerta o guillotina, no sé, bueno, el otro nombre. Y al otro lado de la válvula hay una manguera transparente, una válvula API. Entonces, este es mi manómetro. Yo con esta llave regulo esta presión. Entonces, si bien de donde viene el agua puedo tener los 3 metros de altura, aquí yo puedo darle medio metro, 70, 80, 1 metro y medio, 2 metros, o toda la presión. Abro toda la llave y voy a transmitir la presión de acá en el sistema acá. ¿Ah? Entonces eso me permite manejar el tema de la presión. La cinta es muy sensible frente a los cambios de presión, entonces con eso yo puedo estabilizar la presión del sistema y hacerla trabajar a una determinada altura de carga. Yo normalmente ocupo 1 metro y medio. ¿Ah? Pero bueno, eso va a variar del tipo de cultivo, también de la cantidad de agua, el tiempo de turno, digamos, que tengamos el agua, etc. Bueno, ahí está la parte de arriba, que es una simple válvula API, una manguera transparente, que en este caso es una manguera de petróleo de camión, que se ponen esto en los estanques. Pero puede ser, hay varios tipos, modelos. Hay unas de media pulgada, que son las que usan los maestros para hacer los niveles, para construir, pero el problema es que se queman y se oscurecen. Entonces no muestran bien dónde está la altura del agua. Bueno, y aquí hay un esquema, guardando la foto anterior, el típico esquema de una casa de un pequeño agricultor que tiene un estanque, ya sea que ya lo tiene para la casa o
instala un estanque para este efecto, para el invernadero. Si ya lo tiene y en una altura mayor a estos 3 metros, esto no es necesario, solamente el regulador, y una cañería y la salida de la cinta. Entonces en este regulador yo manejo la altura del estanque. Y normalmente esos estanques tienen una olla de corte eléctrico, entonces si se llena el estanque se corta y si se vacía parte la bomba de nuevo. ¿Ah? Ahora, mantenimiento. La cinta es bastante resistente, pero tampoco es infalible. O sea, hay que pensar en mantener. Si el agua es de pozo, bueno, el tema filtro es muy básico. Casi prácticamente necesita un filtro de malla y nada más. Pero en aguas de canal, o aguas de tranque, también es complicado el tema de las algas. ¿Ah? Las algas inicialmente no pasa nada, pero con el tiempo, y sobre todo cuando fertirrigamos, se multiplican y forman un gel adentro de la cinta que es catastrófico porque empieza a sellarse la cinta por dentro. Se arma una membrana, la cinta es una membrana, pero se forma otra membrana que va impermeabilizando. Pero el tratamiento es muy simple. Puede ser con sulfato de cobre por ejemplo, si hay un tranque o un reservorio de agua, al principio de la temporada se puede aplicar cobre, sulfato de cobre bien disuelto, bien repartido. Con una o dos aplicaciones voy a matar el 90% de las algas. Y después tengo que lavar el sistema con cloro líquido después que fertirriego. Que el fertilizante es un alimento. Las algas son vegetales. Entonces, con temperatura y fertilizantes se multiplican exponencialmente. Y lo que hay que hacer cada cierto tiempo es el descole. Yo abro una cinta y veo que sale. ¿Ah? Y ahí al tiro sé cómo está el estado interior de la cinta. Me ha tocado en que algunas veces que está muy sucia, entonces yo descolo y aprieto desde donde sale el agua y lo voy apretando al fondo y va saliendo todo lo que hay adentro. ¿Ah? Y bueno, ¿eso para qué? Para prevenir la uniformidad de mojamiento. Cuando los goteros están buenos, gotean en forma uniforme y el bulbo se distancia uno de otro por la distancia que sale la gota y la capacidad, la cercanía. Si están muy cerca, pues, estas dos humedades se pueden juntar. Pero ocurre que por sales, por algas, se van tapando los goteros, entonces se provoca este asunto de que entre un gotero y otro te queda un espacio que no hay agua y entonces esa planta, ese árbol empieza a afectarse. Con la cinta eso se evita porque el mojamiento es lateral, yo genero una área de humedad, independientemente que los bordes no sean uniformes, pero que me permite que la planta, el volumen de raíces se desarrolle más ampliamente, tengo un reservorio siempre de agua, de humedad, etc. Espérense, bueno, aquí se me invirtieron las fotos. Cuando le estaba hablando de las algas, bueno, y uno descola, aquí tienen un ejemplo de un agricultor que me decía que las cintas estaban exudando poco. Entonces, bueno, ya la abrimos y lo que había dentro no era precisamente agua muy limpia. Entonces, bueno, hay que hacer mantención, digamos, eso sí o sí, y sobre todo sabiendo la calidad del agua, digamos, de dónde viene, ¿ah? Para evitar esto. Aquí, esto, yo le dije, échele cloro, le aplicó cloro y después yo fui y este fue el resultado. Estas son algas muertas. Si no fuera así, sería un color verdoso, ¿ah? Verdoso amarillento, que eso son las algas vivas. ¿Ah? Las algas son muy sensibles al cloro, el cloro muy buen biocida, así que, pero bueno, entonces hubo que descolar y apretar desde la salida del agua hasta el fondo y sacar
Entonces, ya. Entonces, bueno, hay que filtrar. Bueno, pero los filtros son caros. Los filtros requieren de una potencia. ¿Ah? Los filtros que ustedes compran, para lo que sea, piscina, requieren de una altura, hay una pérdida de carga importante. Entonces, bueno, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, es fácil. ¿Ah? Yo aquí hice un diseño con un tambor de estos reciclados de 200 litros que venden en unas empresas que reciclan. Y entonces le hice una instalación, perforé arriba, le puse unas llaves, metía el agua por acá, lo hacía funcionar en un sentido, medí el agua, la mandé al laboratorio, impecable. O sea, está en relación al 85% de si la limpiaba en un 85%. Y como, bueno, pero esto se va a saturar de mugre. Entonces ahí no, pues ahí cierro la llave arriba y abro la de abajo, entonces empieza el ciclo al revés. ¿Ah? Entonces el agua entra y hace el recorrido inverso. Y entonces rebalsa, no es muy, o sea, rebalsa y va botando, empieza a botar todos los sedimentos que se han ido acumulando en la arena. Y aquí arena, la típica arena de filtro. Ah, entonces, bueno, ahí está la planta, perfil de la planta de este filtro. Y como les digo, lo comparé con un filtro de malla y un filtro de anilla, y anduvo mejor. Un 15% más que el de anilla y un 25% más que el de malla. ¿Ah? No hay ni un filtro que limpie el 100%, eso es chido. No, las esporas pasan de las algas, o sea, el tema de mantenimiento siempre hay que estar pendiente. ¿Ah? Eso. Bueno, las cintas mantenimiento, problemas. ¿Ya? Aquí vemos unos bichitos, se fijan estos hoyitos también como definidos. Bueno, así se ven en terreno. Me llamó un agricultor, oiga, ¿sabe qué? Su cinta está mal hecha. Entonces, ya, ¿qué pasó? Bueno, partí para allá y entonces le saqué las fotos y me di cuenta que, claro, después consulté con alguien de entomólogo y me dijo, no, posiblemente son grillos negros que tienen un aparato masticador muy potente y hacen estos hoyos. Entonces, bueno, y esto me ha ocurrido en dos proyectos que se han hecho en terrenos muy poco elaborados, muy medios vírgenes. Entonces, y han ocurrido cuando hemos tapado la cinta. Entonces, lo que se está pensando para agricultores convencionales es aplicarle un insecticida nomás, antes de tapar el primer año. Entonces, con eso, y si después aparecen de nuevo, meterle en el riego un insecticida. Bueno, esta tercera foto, bueno, esto ya es una anécdota. Un agricultor me llamó que estaban tapadas las cañerías, entonces, bueno, empezó a abrir llaves, a buscar, hasta que llegó al punto donde se le había producido, que se había tapado. Bueno, y encontró aquí una colonia de abejorros, que cuando fue en septiembre, enjambró y se metió, cuando estaban construyendo, se metió dentro de la tubería. Pues. Y ahí se han ido. Pues. Y claro, eran como 40.000 abejorros metidos. Entonces, es una anécdota, pero puede ser un enjambre de abejas, por ejemplo, que se meta. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Siempre hay que dejar llaves, digamos, como para testear. Y lo último es una mordida de conejo, que bueno, es también una anécdota. Que para tomar agua es bien característico, fíjese el tamaño. Ya, habrá dos conejos por proyecto, no sé, habrá que poner guachi, no sé, cazarlos, no sé. Y ataque de ratones, fíjense que extrañamente no he tenido en bodega, ¿ya? Que tienen un efecto medio psicotrópico los plásticos en general para los ratones, como la marihuana, así como, y lo muerden y se lo comen. O sea,
es bien especial, pero no me ha tocado en terreno, pero pudiera haber ataques. Bueno, ahí también lo mismo, trampas y veneno. Los venenos hay que tener cuidado, pero sobre todo el tema de las liebres que después se las consumen. O sea, bueno, eso. Los fittings son exactamente los mismos que la cinta, que los boteos, son fittings de 16 milímetros. Aquí tenemos toma cinta, una válvula, el conector, la goma Gromit, el hoyo se hace con la misma broca. Acá tenemos un toma cinta con válvula, que a veces los invernaderos son útiles porque yo quiero regar una platabanda o dos, pero no dos. Entonces, bueno, abro, cierro, según. O puedo poner una de estas cuando salen varias cintas por platabanda. Entonces, sirven para regular. Y un toma cinta, bueno, de color más bien, no hay gran diferencia. Bueno, los beneficios, ya al resumen de lo que les he dicho, la humedad, el manejo de la humedad, que se puede dar por sí solo, el propio sistema está avisando, digamos, cuando, o sea, no cuándo, riego más, y eso se ve en el manómetro. Si yo parto, ya distribuyo el agua, empieza a mojar, tengo una cierta altura, ya, me voy en la tarde, me voy a la casa y dejo el manómetro en, por ejemplo, una cierta altura. Al otro día en la mañana voy y veo que la presión subió. ¿Cómo? Claro, porque el suelo se empezó a humedecer más, entonces la tensión del suelo es mayor que la tensión del sistema. Entonces eso se refleja en la tensión. O puede ser que al otro día yo vea que la tensión que yo lo dejé bajó. Quiere decir que entonces estaba muy seco el suelo y el agua está entrando con mayor facilidad. O hay una fuga. También puede indicar eso, que hay una fuga importante en alguna parte. Bueno, entonces, mejor manejo de la humedad. Después, es el mojamiento, esto me pasó eran pequeños agricultores de hortaliza, entonces ellos vieron, como tengo cada línea con una valvulita, entonces yo para los trasplantes, por ejemplo, doy el riego solamente para esa línea. Y empiezan los viejos, las viejas empiezan a poner las plantas y están regando eso nomás. Y terminan de ponerla, le dan una hora, por decirte, y cortan, y dan la otra. Entonces con eso yo mojo la planta nomás, y la etapa entre que yo trasplanto y los primeros horas o días son bien importantes. Ahora lo que hacen es normalmente le echan el patacón de agua, pero bueno, un porcentaje de planta se inunda, hay que ser muy como prolijo para hacer eso. Entonces ese manejo, digamos en la hilera, por sectores, le gustó mucho. Después lo mismo, yo puedo controlar mejor maleza si tengo una planta chica, no, voy a darle una cierta cantidad de agua, no voy a humedecer todo el suelo. Entonces el tema de malezas también se hace más simple. Porque no voy a estar regando maleza, digamos, solamente voy a estar regando la planta. Lo mismo para viveros, por ejemplo. Tengo una hilera de plantas, le pongo la cinta y voy a mantenerlas con humedad, ese sector nomás. Bueno, la fertirrigación tiene una gran ventaja que yo puedo fertirrigar en forma constante. Yo puedo tener un tamborcito al lado de mi estanque que esté goteando un fertilizante durante la semana, durante el mes. Entonces una dosis yo la puedo dividir en esparcirla en el tiempo en forma importante, cosa que es muy buena, porque la fertirrigación, los patacones, digamos, los golpes de fertilizantes son peligrosos, no son convenientes tampoco, porque la planta nunca tiene la capacidad el suelo tiene una capacidad de almacenamiento, pero no, si yo estoy suministrándole diariamente el fertilizante, puedo bajarme mis dosis, porque una parte no se va a perder. Bueno, no necesito Venturi. Basta que los fertilizantes sean solubles. El Venturi es como para inyectarlos, para meterlos. Necesito fuerza, energía, presión. Aquí no entra por el mismo sistema. Bueno, y la disminución de la hora es lo que mismo les decía anteriormente. Bueno, la fuente de financiamiento proyecto, seguramente usted ya los conoce. Tenemos INDAP. Bueno, están incluidos los temas procesales.
pero a veces INDAP saca proyectos, planes de riego, salen algunos proyectos. Está Corfo, que da estudios principalmente, y proyectos también, pero más bien como asociado a la investigación, la innovación. Y la ley de riego, que en caso de pequeña agricultura hasta el 90% del costo del proyecto. ¿Ah? Pero la ley de riego tiene algunos requisitos que son medio complicados. Bueno, eso está en discusión, ¿ah? Porque ahora proyectos que habían sido rechazados los han reformulado, están aceptando requisitos que antes eran muy exigentes, ahora los han flexibilizado. Bueno, aquí tenemos la cinta en Frambuesa, en San Carlos, Los Sauces. Ya este es el primer año, un pequeño agricultor. Aquí están los espárragos. Esto es lo que yo les decía. Aquí esta foto está como alargada. Entonces, aquí va una cinta y aquí va la otra. Entre estas dos cintas había 3,20 m. No, está como desproporcionada porque se ven como muy juntos. Y no. Y entonces, aquí yo escarbé al medio, en febrero. Fue una primavera muy poco lluviosa. Llovió hasta octubre, por decirle. O sea, yo esperé varios meses y no llovió y vi humedad acá al medio. Entonces lo que me dijo es que la emisión de humedad de la cinta de una con otra se estaban juntando en un punto al medio, a una cierta profundidad, porque la gravedad hace que el agua percole. Digamos. Bueno, esta misma esparraguera, esto fue, a ver, esta foto, la primera fue cuando se inició, claro, esto ha sido por ahí por diciembre, y esto fue en marzo, ¿ya? Bueno, ustedes ven el desarrollo, fue bastante bueno, importante. Bueno, invernadero. ¿Ah? Aquí un agricultor, pequeño agricultor, puso la cinta, puso un estanque, ahí con eso se llena y por ahí, por otro lado baja y ahí tiene la cinta. Él, le dije, tápela esto. No, me dijo, no. Bueno, ya. Le sacamos una foto, usted se fija, ahí estaba mojando. La altura de carga es muy pequeña, no puso regulación ni nada, porque él me dijo, no, me dijo, yo lleno durante el día, estoy regando y en la noche le lleno una estancada y el otro día me queda me queda agua en la mañana. Entonces, bueno, fue su solución. No, a veces la perfección técnica no es lo que le acomoda al agricultor, así que hay que relajarse. ¿No? El tomate industrial, esto fue una experiencia con Agrosi que se hizo. Fíjense la línea roja, que no se ve, va una cinta abajo, a 1,5 m. Y esta parcela dio 129 toneladas por hectárea. Y entonces, bueno, el tomate, el 90% es agua, la cinta sostuvo esa hectárea con ese rendimiento. Saquen ustedes la cuenta de cuánta agua hay en ese rendimiento y eso, bueno, y eso se hizo con la cinta. Bueno, después, esto va más al norte, se hizo esta experiencia, que el tema suelo es muy limitante. Entonces hay una empresa que vende estas almohadas que son de fibra de coco. Entonces hacen mulch, o sea, hacen hidroponía, no me acuerdo el nombre, pero sobre estas almohadas le ponen lechuga y entonces nosotros las juntamos y con un fierro, digamos, como una aguja de coser saco, íbamos pasando la cinta. Así para acá. Se fijan ahí, está cuando terminaba ahí se conectaba. Y lo que se perdía era muy poco, ¿ah? Que caía aquí. Y la altura de carga de este estanque, deben ser 50 centímetros, 40, 50 centímetros. Y ahí está la lechuga, y llegaron a consumo, no hay problema. Esto lo hicimos porque nos presentaron la solución de riego que ellos tenían, que era un tubo de lanza por el lado con un espagueti para cada lechuga. ¿Ah? Entonces sacábamos la cuenta y era un costo altísimo. Entonces les propusimos esto. Desgraciadamente no se dio el proyecto, pero bueno, quedó como el registro de que se puede, digamos. Y lo último, la vedette, lo último que hay en la cinta exudante, esto es arroz. ¿Ah? Yo le
en Uruguay yo tengo una empresa que yo les mando cinta, les vendo, y se pusieron en contacto con ellos en Concordia. Concordia está la provincia creo que es Concordia. Bueno, está al frente de Uruguay. Entonces me preguntaron si les podía vender cinta y bueno, les dije yo sí. ¿Y para qué la quieren? Para arroz. Entonces yo dije, tan loco, el arroz. Yo el arroz lo hacen tacitas, no sé, pues hacen pretiles. No, no, sí, sí lo estamos probando y estamos probando con riego por goteo. Entonces cuando me dijeron goteo, no, ya, la cinta tiene que estar ahí también. Ya, y entonces le vendieron unos metros y probaron la cinta exudante con, en el INTA, esto se hizo en el INTA Argentina, probaron el arroz con la forma tradicional, se saca en Chile, con los pretiles, con goteo y con la cinta exudante. Y los resultados, para la sorpresa mía, y esto lo estoy conversando con gente de línea que trabaja en arroz, fueron espectaculares, porque consumieron el 50% de agua, se bajó el consumo de agua a la mitad, y el rendimiento fueron de 90 quintales por hectárea, y en Chile el rendimiento promedio son 60, 70 quintales. Entonces, ya con el ahorro del agua, se, se validó. Entonces, la idea ahora es estamos presentando un proyecto con Corfo de validar esta innovación, traerla a Argentina y probarla acá, en Parral, en la zona arrocera. Bueno, vamos a ver cómo nos va, digamos, si podemos hacer el proyecto de aquí a que cierre la ventanilla. Pero fue una sorpresa. ¿Ah? Aquí lo único que hicieron fue que pusieron la cinta en curva de nivel, ¿ah? Para que la cinta es muy sensible a las variaciones, como les decía, de presión. Entonces, para que no se acumulara agua en los bajos y se repartiera más uniformemente, la pusieron en curva de nivel. Entonces, así también queremos hacerla acá en Chile. Bueno, ahí está. Hay dos videos que creo que Jaime los va a poner. Uno es de energía solar, que está muy de moda, y cinta exudante. La gran ventaja que tiene la cinta exudante al ser de baja presión y la energía solar ser limitada, y en cuanto a la potencia también, o sea, a ver, la cinta exudante al ser de baja presión, yo la potencia emitida en lo solar la puedo transformar en caudal, en mayor proporción. Entonces, en un proyecto pusimos una bomba de piscina, ¿ah? Con muy poca altura de Alberto, carga. ¿Sí? escucha, Alberto, disculpa que te interrumpa. Veamos los videos y los Ya. comentarios que vayan saliendo, Y porque hay varias preguntas y en honor al tiempo, hay varios comentarios, preguntas que quieren. Así que gracias, Alberto, por tu excelente presentación, muy gráfica. Voy a cortar aquí entonces, detener la compartición tuya. Y claro, tú querías que pusiéramos, vamos a colocar dos videos. El primero lo voy a colocar, es uno de una experiencia acá en Ñuble. esa de San Carlos. Sí, voy a compartir pantalla. Denme un minuto menos. Ya. ¿Se ve? Me imagino que se ve, ¿cierto? Sí, Si hay problemas de audio, tú mismo la vas explicando, por favor. ya. Proyecto de riego con cinta exudante para 1,3 hectáreas de frambuesas. Localidad de Semita, San Carlos, octava región. Este es un proyecto con impulsión solar. El agua es bombeada desde un pozo por una bomba de caudal solar, y esta agua es impulsada a un estanque de 5.500 litros que distribuye o entrega el agua a dos sectores de frambuesa, donde se ve el techo blanco, o sea, en la camioneta está el estanque de un sector, y al fondo
donde hay una persona, está el segundo estanque. A partir de estos estanques salen las cintas que se ubican en la lateral en cada hilera. El ideal de esta cinta es que vaya tapada, pero dada la época, digamos, del desarrollo de la planta, se va a dejar a un costado y en invierno, digamos, para la próxima temporada se va a proceder a su tapado. Son 4 paneles solares de 295 watts cada uno, y la bomba es una bomba solar que se ocupa para piscina. El estanque es un estanque plástico y las tuberías, como se observa, son del tipo sanitario. Ok, ese es uno. ¿Se escuchó bien? Sí. Yo sí, sí. Ya, perfecto. Vamos a colocar el segundo, que es el de este. Ok, bien, muchas gracias Alberto. Y ahora damos paso a una cantidad interesante, importante de comentarios y consultas. Quisiera partir primero, Elena Cabrera, no sé si te puedes habilitar tu cámara, y donde tú nos dice que nos cuentas sobre las experiencias que has tenido con esto, y importante que desde la voz de una extensionista nos pueda contar. ¿Estás por ahí, Elena? No está Elena. Elena Cabrera, desde Coihueco. Bueno, ella mencionaba, dice Elena que ha tenido una excelente experiencia con la cinta exudante y que la usan en todos sus productores y productoras del rubro hortalizas, que es muy eficiente y de fácil manejo. Nos hubiera gustado algún detalle de esa experiencia. Si está Elena, podría... Dígame. Dice la Elena que solo puede escucharnos, no puede Perfecto. hablar, así que por eso no puede intervenir. Ya, ok. Pueden habilitar sus cámaras también, estimados. ¿Ah? La internet ha estado en general buena, espero que no nos falle. Voy a hacer algunas consultas, Alberto, que quieren. Sí, dale. Dice, bueno, Manuel Guajaro tiene algunas consultas, las vamos a ir dando de a poquito. Dice, bueno, ¿cuál es la vida útil de la cinta antes de que empiece a obturarse? Mira, la vida útil está... La vida útil está muy relacionada con el tema del sol. Si yo la expongo al sol, va a ser menor. Si la tapo, la pregunta es cuánto dura un plástico tapado en tierra.
mucho. No, prácticamente, no sé, puede ser 10, 15, 20 años. No hay problema. El tema es cuando el poliéster, que es la fibra con que se hace, es plástico. Entonces, si ustedes dejan un plástico al sol, claro, se va a deteriorar muy rápido. Si lo tapan con tierra, se va a demorar muchísimo. Eso es. Entonces, las cintas con las que yo partí al 8º año, con un agricultor en el Carmen, que fue la última experiencia que hice con esa, se las cambié por unos corderos, porque ya las iba a cambiar. O sea, todo ese tiempo se usaron. El único cuidado era que cuando las instalábamos, las tapábamos. El tapado son 3 a 8 centímetros, no más, de tierra. Es para favorecer la capilaridad también, porque al estar en contacto con la mayor superficie de contacto que tiene, la capilaridad funciona más rápido, digamos, es más eficiente. Pero en cuanto a la vida útil es eso. No hay problema en sacarlas, guardarlas, volverlas a poner, tener cuidado cuando las sacan, las guardan, poner que no hayan ratones, para el tema que ya les explicaba, que hacen una fiesta con el tema de los plásticos, y nada más. Es muy resistente a la tracción también. Yo la puedo tirar fuertemente, digamos, y no se va a rajar, no como las cintas plásticas que se vencen y se cortan, porque tienen, más o menos son 200 kilos por metro que resiste de tensión. Así que Perfecto. eso. Gracias, Alberto. Oscar, Oscar Aventaño, ¿estás, Oscar, por ahí? ¿Habrá una posibilidad de que puedas hacer las consultas en voz alta? ¿Estarás con problemas de audio o no? Amigo, Oscar Avendaño. Creo que es Oscar Avendaño. Sí, está Oscar aquí, pero no sé si tendrá acceso. Oscar hizo Sí, estoy alguna... por acá. Ah, ¿Me ya, don escucha Oscar. bien? Sí, te escuchamos súper bien. Que tú Sí, es que hiciste estaba sin 3. audífono. Ok, tienes 3 consultas, Oscar. Si las Sí, pudieras resumir y para un intercambio aquí de comentarios. ya. Lo que pasa es que mis dudas son respecto a los potreros donde tenemos topografía ondulada. Yo trabajo mucho en la zona del Carmen y ya tenemos suelos que no es pendiente uniforme, por lo tanto, mi duda es si efectivamente funciona en esas condiciones. Esa es la primera inquietud. Ya, Oscar, mira, interesante pregunta. O sea, es un tema. La cinta, el ideal es que siempre vaya de el punto de salida del agua, la cota sea más alta que el punto de llegada. ¿Ya? Eso como primero. Si tú tienes una loma y un bajo, y después otra loma, es mejor poner 2 sectores y que apunten hacia el bajo. Pero, ¿cuánto aguanta la cinta? Suponte que partes con un punto más alto y llegas a un punto más alto y llegas a un punto más bajo. ¿Qué pasa si al medio hay una loma? Que la cota no pasa. Bueno, eso hay que verlo. Normalmente se puede probar con una cinta. Yo diría que más de 25, 30 centímetros de loma no es conveniente. O sea, si viene bajando, después tiene que subir el agua a 25 centímetros, ahí estamos en el límite. Después va a llegar de nuevo, va a volver a bajar. Ya. Eso te diría como primer cosa. ¿Es necesario nivelar? No. Es necesario hacer el diseño admite quizás sacar un ramal de la cañería alimentadora y ponerlo justo en el alto y de ahí para abajo hacer otro sector de riego. O sea, puedes hacer injertos, digamos, que te permitan que se riegue todo en forma parejo. Pero eso te lo va a dar la topografía, la mirada, digamos, y la prueba, que es fácil hacer pruebas aquí. Tú pones un tarro con agua, pones la cinta y bueno, si pasa la loma, perfecto. Las lomas, si no son
más de 25 centímetros nunca te van a influir en cuanto a que van a tirar más agua en una parte que menos en otra, porque a la larga se tiende como a equilibrar el tema de la humedad. ¿Ah? Justamente me acuerdo, el Carmen, no me acuerdo el nombre, por ahí lo tengo, en Las Margaritas, donde hicimos este ensayo, el último ensayo donde, con las cintas que ya tenía yo usadas, frente a los Smith, ahí en Las Margaritas, creo que sí. Bueno, y que claro, son suelos con muchos lomajes, entonces ahí hay que ver el diseño, ¿ah? Hay que ver el diseño, cómo hacerlo, y que ver la dificultad que presentan las lomas. Ya. Y el largo del lateral, ¿cuánto puede ser el máximo de una hilera? Ilimitado. Yo he tenido lateral, esas cintas de 350 metros, en un proyecto de espárragos, en Miraflores, en Coihueco. ¿Ah? No es lo que pasa es que la cinta es un riego continuo. ¿Ah? No es como el gotero, que tú aprietas el botón y tantos metros de gotero, tantos gastos, tantas horas. No, aquí yo abro la llave y si estoy ya he mojado todo el sistema o el agua está bajo la presión, ¿consume más agua? No consume más agua. Lo que a mí me interesa es llegar a capacidad de campo al suelo y mantenerlo ahí. Ahora, si alguien tiene viña, puede ser que me diga, no, ¿sabes que en la pinta, darle etapa? No, yo necesito un estrés. Entonces le corto el agua. Y estreso la planta, ¿para qué? Para que tome color, azúcar, etc. Bueno, ahí. Pero eso ya es otro. Pero si quiero materia vegetal, si quiero, no sé, pues a ver, lechuga, no, pues, necesito agua, y frambuesa, agua. Entonces necesito mantener un constante nivel de humedad. Entonces, el largo de la cinta no es una limitante. Ya, o sea, me asegura uniformidad desde el primer metro hasta el último metro. Eso es Exacto, importante, la uniformidad del riego. exacto. La uniformidad se da en el tiempo. Lo primero que tú vas a ver cuando mojes la cinta es que al principio moja mucho, al medio poco y al final, si hay una mucha pendiente, mucho. Pero con el tiempo, si la cinta está bien puesta, está tapada, esos diferenciales de humedad se van a ir emparejando. Porque donde está más seco, la velocidad de infiltración del agua es más mayor. Donde está más húmedo es menor. Porque el agua tiene que empujar al agua, digamos. No sé si me ¿Sí? explico. ¿Ya? Sí, Entonces, entiendo. si tú haces un riego de 2 horas, claro, vaya a tener una uniformidad pésima. O sea, no, esta opción no sirve. ¿Ah? Como en goteo. Pero tu goteo 2 horas y tenéis las mismas gotas con muy pocas variaciones. Pero esto tenéis que evaluarlo con el tiempo. 24 horas, 48 horas, 96 horas. ¿Ya? Entonces, ahí donde está. No le mostré la foto del tabaco. Yo hice pruebas, muestras, al principio, al medio y al final. Eran hileras de 60 metros. Tengo ahí el gráfico, pero ninguna pasó la capacidad de campo. O sea, la humedad se mantuvo siempre en el límite de la capacidad de campo. Ninguna pasó a saturación. ¿Ya? Eso lo hice durante 6 meses, esas muestreos, digamos. Entonces, por eso yo me quedé tranquilo que el tema de uniformidad no es tema en cuanto a que si tú haces un riego continuo, tarde o temprano vas a llegar a la uniformidad. Ahora, lo que me pasa muchas veces es que el agricultor no cree en eso. O sea, me dice, no, pues si el goteo no funciona así, no, pero es que esto no es goteo. No, pero es que ya, entonces ahí tengo que explicarle. Cuando hicimos ese ensayo con las frambuesas que le expliqué, el viejo era el papá de este pequeño agricultor donde mostré las frambuesas, fue un día y desconectó el sistema porque según él estaba tapado el medidor de agua. No, era que se había llegado al nivel de humedad de capacidad de campo. Entonces lo destapó y le metió un clavito no pasó nada, pero lo que te quiero decir es que el concepto varía. ¿Ya? El esquema de goteo es diferente. El esquema de goteo, tú tienes el tema de hidráulico separado del tema de suelos, plantas. Disculpa, ¿Sí? Jaime, disculpa, voy a aprovechar la última inquietud Sí, dale nomás. que me llama también la atención, la distancia entre líneas, digamos, cuando
un suelo, todos los suelos van a ser distintos. Entonces, el movimiento del agua en el suelo que sea tan lateral me llama mucho la atención también. O sea, me imagino que eso no pasa en un suelo arenoso. Ahí tú sabes que el movimiento va a ser mucho más vertical que horizontal. Por Va a supuesto. depender mucho de la textura del suelo para determinar cuál va a ser mi distancia entre laterales. Y también la compactación que tenga, el contenido de materia Claro, orgánica. y otros ¿Ah? factores. Exacto. No, en eso es lo mismo que el gotero. Aquí el suelo más arenoso, el suelo es más vertical, digamos. El suelo más arcilloso, por ponerlo un esquema, digamos, el suelo es más lateral. ¿Ah? Eso por el tema de percolación, nomás, gravitacional, no hay. El tema de compactación es importante en materia orgánica. Eso de los espárragos que yo les mostré es un trumado, entonces ahí el agua es ideal. ¿Ah? Entonces, en un suelo arcilloso, bueno, ahí hay que ver cómo se comporta. ¿Ah? Puede ser que lo lateral se bloquee con la compactación. Porque podéis tener muy buena lateralidad, pero si ahí está muy compactado el suelo, la velocidad de avance es muy pequeña. Entonces quizás hay que poner más cerca las cintas que quizás uno esperaría que separarlas más. Pero eso hay que hacer el laboratorio en terreno. Y el laboratorio es un tambor de 200 litros con una cinta, no es nada más. No hay que llevar al laboratorio nada, ni una muestra, ni nada, sino es la comprobación práctica, empírica en terreno, que la hace el mismo agricultor. Gracias, Alberto. Perfecto. Oye, gracias, Óscar y Alberto. Sí. Vamos a poner a prueba la capacidad de síntesis en la respuesta de Alberto, Ya. porque tenemos varias. Porque O tenemos sea, varias. que no les dé la lata. Tenemos varias preguntas y la experiencia indica que de esta hora ya empieza la gente tiene que ir a almorzar, a hacer Almorzar, sí. Entonces, a ver, Roger está solicitando la palabra, también las preguntas breves y respuestas breves, por favor. Claro, En lo sí, posible. un poco en relación a lo que plantea Oscar, la diferencia en el tema del riego por goteo es que uno hace un diseño agronómico y ese diseño agronómico determina los requerimientos que tiene una planta y por consiguiente puede determinar la necesidad de agua y toda la implementación que requiere para poder satisfacer, ¿cierto?, la presión y caudal que esa planta requiere. Lo que vemos con el tema de la cinta, que probablemente pueda haber un momento en que la planta, por sus requerimientos, por la fisiología del agua respecto del evapotranspiración, la disponibilidad de agua que tiene en función de esta cinta exudante puede no ser suficiente. No sé, Alberto, ¿cómo lo plantea ahí? Es una pregunta CNR. Mira, sí y no. Sí, si te toca un día, por ejemplo, de máxima demanda, pensemos un día de enero, en el Carmen, San Ignacio, San Carlos, no sé, en la zona, no sé, o en cualquier región, digamos. Uno dice, la velocidad de extracción de agua puede ser mayor a la que el sistema puede suministrar. Esa es tu duda, ¿no es cierto? Bueno, eso es muy... La ventaja de este sistema es que está siempre, desde que parte, desde que se inicia la temporada, está total, tú lo puedes dejar conectado al sistema suelo-planta. En goteo yo lo que hago es que yo estimo una demanda futura, entonces le aplico el agua anticipadamente, ¿no es cierto? Así prevengo la falta de agua. Si voy a necesitar 7 milímetros, le pongo 7,5, por darte un número. Bueno, lo interesante de este sistema es que este sistema se puede recuperar de noche y agotar de día. Y eso lo hace automáticamente. No necesito yo programarle horas, más días. O sea... Claro, es por la fisiología de la planta, en realidad. Exacto. Por el concepto de evapotranspiración, sin duda. Exacto. Yo con goteo cuento con horas por sector por día, ¿no es cierto? Exacto, estoy limitado. Ya. Lo puedo hacer, para que me lo apruebe la ley, tiene que ser 12 horas, ¿no es cierto? O 18, no sé cómo está. Yo con la cinta... aprovechar la recuperación de la mantención y todo. Claro, y para que los costos sean menores, de las cañerías, etc. Bueno, yo con la cinta tengo 24 horas. Tengo 24 horas de emisión
de un solo sector. Sí, yo tengo proyectos de 25 hectáreas con un solo sector. Bueno, he tenido peleas con las CNR por esto mismo, no entienden eso. ¿Pero cómo? ¿Esto no se puede hacer? Sí, le digo yo. Si yo lo único cálculo que tengo que hacer es la demanda que tengo de agua en la época de máxima, con el K sub C máximo, con esto, o sea, le pongo todos los máximos, ¿ya? Y yo tengo que distribuir esa agua uniformemente en las 25 hectáreas. Ah, chuta, ya, bueno, pero tampoco, no, bueno, no me lo han aceptado todavía. Bueno, pero lo divertido es que tengo 2 proyectos funcionando, o sea, 2, como 4. Pero bueno, ya no, ya, perder tiempo en pelear no. Bueno, entonces, eso es, que el diseño yo lo hago a 24 horas, o 22, lo hago a 22, no a 24. Dejo 2 horas por si acaso, que se echa a perder la bomba, que se cayó la luz, en caso de que se use bomba, etc. Entonces, suponte que un día yo tengo un estrés, ¿ya? Un día que tenía considerado una demanda de 7 milímetros y hubieron 9. Tengo 2 milímetros, ¿cómo los recupero? Bueno, después del día viene la noche. La succión, la tensión que genera el suelo con poca agua se distribuye en todo el cultivo, en todo el sector. Y tengo desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana al día siguiente para recuperar esa humedad. En el caso que se produjera el déficit. Yo cuando riego a capacidad de campo tengo un margen de estrés que está incluido. O sea, a mí me enseñaron que lo ideal es regar a 50% de capacidad de campo, ¿no es cierto? Más o menos como, bueno, eso, si yo parto en la temporada con suelo húmedo, ¿ya? Y el sistema me va reponiendo esa humedad hasta llegar a una situación de capacidad de campo, es, no sé, porque el sol se acercara a la tierra, así como que pegara una chupada de calor, digamos, y que una cosa así, pero no, ahora, puede haber una falla técnica, puede ser, pero eso ya es otro tema. Yo creo que lo importante, Alberto, es considerar que cualquier sistema de riego que se utilice tiene que considerar la demanda de agua del cultivo en su máximo potencial. De modo tal de saber si vamos a ocupar la cinta, saber que cuando ocurran esas diferenciales, ¿cierto? Tengamos el agua disponible para satisfacerla en su momento, porque, claro, uno puede decir, yo pongo esta cinta, pero no sé cuánto me va a ocupar de agua el cultivo. No, eso hay que saberlo de ya antes de implementar cualquier sistema de riego. Absolutamente de acuerdo. Como te decía, yo tengo 1 hectárea de maíz, por decirte, yo para calcular el sistema justamente considero demanda máxima. ¿Cuándo se produce la demanda máxima? Te estoy hablando, yo presento el proyecto de la ley de riego, o sea, ahí te exigen esos valores. K sub C, te dan un rango, yo cojo siempre el máximo. ¿Ya? Eficiencia, aplico la misma del goteo. Y si le pongo más, me va a decir, no, eso no es creíble, más del 90% ya. Entonces, en base a eso, yo hago el diseño. Lo que pasa es que el diseño en la cinta exudante es diferente al goteo. Sí, claro, porque como yo divido en 22 horas mi distribución de agua, achico los diámetros, puedo hacer un solo sector de 1 hectárea. No necesito sectorizar, eso no lo entienden en la ley de riego. El último proyecto presenté de 25 hectáreas, yo le explicaba, oye, yo necesito tantos litros por segundo, pongo esta cañería y esa cañería me da eso. Pongo esta bomba, me da la altura que va a llegar a un cerro más encima. De la foto que les mostraba ahí el suelo arenoso. Lleva 2 temporadas funcionando, o sea, las plantas están ahí, o sea, no sé. La noche Roberto, hay más consultas. Ya, perdón. ¿Ah? Hay más consultas y para ir cerrando, bueno, hay varias. Hay algunos que consultan cómo acceder a ti. Yo puse en el chat tu correo y el nombre y dirección de tu página, por si quieren continuar realizando consultas, algo más, o contactarte contigo más específicamente. Algunas consultas, creo yo, de respuesta rápida. En los problemas de rompimiento, esto lo hace el mundo, los problemas de rompimiento de la cinta, ¿tienen reparación? Sí. ¿O hay que cambiar toda la cinta? Esa, espérate, y esa es una. Y Beatriz consulta, comparada con la cinta tradicional de riego tipo 10.000, 12.000, ¿este exudante es más resistente a la tracción?
Esas dos consultas te hago. Ya, esto se repara con coplas. Tú tenés suponte que un asadón la pasan a llevar, se corta y se pega. Nada más. No tiene laberinto adentro, no hay nada, simplemente se pone una copla. Y lo otro es la tracción, por supuesto. La cinta es tejida, es poliéster tejida. Es como las lingas que usan para los camiones, para firmar la carga, es el mismo material. Y el tejido es muy parecido, no tan grueso, digamos, pero más o menos resiste 200 kilos por metro. O sea, una persona, entre 4 personas en un lado y 4 personas al otro lado no la cortan. Yo tiré una vez mi camioneta, con una cinta que tenía en la parte de atrás de mi camioneta, que quedé en pana, y la puse doble y tiré mi camioneta. La camioneta va a pesar unos 600 kilos más o menos. Entonces, eso, no, es muy fácil de manejar, de corchar, digamos, de pegar, y no necesitas cambiar un pedazo. Perfecto. Y consultan también cómo funcionan aguas con alto contenido de hierro. Ah, sí. Mira, no pasa nada. El problema es que el hierro sigue estando ahí, digamos. El hierro en los goteros se forman, no me acuerdo cómo se llama, que son, que se pegan en los laberintos, digamos. Entonces bloquean la salida. Acá no, se va a quedar media roja la cinta, nada más. O sea, está la cantidad de microporos que tiene la cinta que es muy difícil que se tapen, salvo el tema de las algas, que empiecen a generar una película por dentro, digamos. Eso sí que puede ser un peligro, pero el fierro en sí mismo no. Y las sales tampoco, si son solubles, pasan al otro lado. No hay problema. Perfecto. Gracias. Carolina consulta, ¿cuál es el costo de la cinta exudante? A ver, el tema difícil. Bueno, mira, yo en este momento tiene un precio que es 220 pesos más IVA el metro. Yo la entrego en Chillán o la despacho a donde me la pidan. El cargo es un cargo al comprador. ¿Es más cara que la cinta plástica? Sí, es más cara. La cinta plástica estamos hablando de alrededor de 40, 50, hasta 60 pesos, depende de la calidad. Pero la ventaja que tiene esta cinta es la capacidad de mojamiento lateral, que puede reemplazar a varias de las otras cintas. La carga, la energía que necesita es mucho menor. Las otras cintas necesitan 5, 6 metros. Y los goteros no se tapan, o sea que no hay que cambiarla como la otra cinta negra, que hay que cambiarla cada 2 años, 1 año, 2 años, yo hasta 3 máximo, pero más que eso no dura. Entonces, hay que evaluar todos esos elementos para ver o sea, que no es tan cara, digamos. ¿Ah? Ahora, es más cara porque es tejida. O sea, tiene un proceso de fabricación mucho más complejo que una cinta plástica. Eso. Perfecto. Gracias. Carlos pregunta desde Laja si existe posibilidad de mencionar cuáles son algunas desventajas que tú observas en el uso de la cinta o algunas limitantes. Bueno, o sea, eso lo tengo que hacer en relación a los otros sistemas de riego, el gotero. Yo le veo más ventajas que desventajas. Ahora, desventaja. ¿Dónde tendrías que poner quizás, dónde tendrías que poner el ojo como para sortear Claro, alguna limitante que pueda tener? sí, la mantención. La mantención pero eso se hace en todos los sistemas. Los goteros se tapan con mayor facilidad. El tema de que me hicieron la pregunta del diseño, ¿ya? Yo te diría que la principal desventaja es que esto es algo nuevo. Si yo le hablo a alguien de gotero que trabaja en tema riego, al tiro, dice esto, otro, esto. Entonces, ya, pero esto otro es nuevo. Entonces, ¿cómo esta cuestión de que no necesitáis sectores? Oye, pero la pregunta que me hicieron, ¿y qué pasa si es que la planta saca más agua de la que el sistema puede proveer? Entonces ahí como que entramos en tema de práctica, de trabajar con la cinta. ¿Ya? Y ahí el tema del diseño, bueno, ¿qué pasa si tengo un lomaje? Oye, las cañerías sanitarias son muy frágiles. Bueno, ocupa hidráulica, no es que son muy caras. Bueno, entonces tapa bien la cinta. O sea,
todo eso son cosas que hay que manejar, ¿ah? Y que hay que dimensionar en su correcta. Pero lo interesante, a ver, si yo vendo líneas de gotero, yo no te puedo decir a ti, oye, pon un tambor, conecta la cinta de riego o la línea de riego y pruébala. No, no te sirve porque la presión que necesita eso son como 10 tambores, el tambor a 10 metros de altura, ¿no es cierto? Entonces tenés que construir una tarima de 10 metros de altura y todo. No, aquí tú podés poner la cinta, probarla, verla. La pongo en este sentido, ya, siempre a favor de la pendiente, ver cómo moja. Al otro día voy y veo. O sea, lo que mira, yo la mejor experiencia que tuve fue en una charla, lo voy a hacer breve, en Quillón, que me invitó una empresa de riego de la competencia, un colega, que para rellenar el curso, porque ya estaba terminando y no tenía tema, y me dijeron, ya, anda tú. Oye, me digo que yo soy la competencia. Ah, no, me dijo, ya. Fui para allá, fui con mi tarrito, el grupo de agricultores, eran como 25, 30 en Provesal, de Quillón. Yo le hice la charla, y les mostré y los viejos, y en el patio de la municipalidad, les mostré cómo funcionaba y los viejos empezaron, y se reían y todo. La mejor venta que tuve ese año fue en ese Provesal, que vendí miles de metros de cinta. ¿Por qué? Porque esta gente se pasó la voz, vieron que era fácil, y después entonces empezaron, ya, no existían las otras cintas, no existía el otro sistema, solamente existía el riego por cinta exudante. Bueno, aquí lo que voy es que el tema práctico es el que convence y el pequeño agricultor, a mí me cuesta mucho más convencer a un profesional que se dedica al riego que a un pequeño agricultor o a un agricultor. Porque el profesional tiene un esquema, nosotros lo formaron con un esquema de que hay que hacer las cosas de tal forma. Y el agricultor no le interesa eso, el agricultor le interesa que esta cuestión funcione y que resuelva su dificultad. Y en ese sentido, yo con los provenzales tengo las mejores experiencias. Te hablo Quillón, San Fabián, Coelemu, en Lampa tengo otro, con Barbalá. Ahí tengo la lista, pero deben ser unos 15, 20 provenzales que les vendió en Parral. Entonces, ¿por qué? Porque el pequeño agricultor no le interesa el CASUBCEL, esta cuestión. No, le interesa que la cuestión funcione. Y, bueno, eso es lo que yo trato de venderlo, digamos. Funciona. Alberto, gracias por la reflexión interesante. Una consulta, ¿se podría proyectar el uso de las cintas para pequeños espacios de praderas? Sí, bueno, es un tema. Mira, en Uruguay la probaron en una pradera y le funcionó fantástico. Hicieron un surco ¿Pradera de qué? está el video. En una pradera una lotus, eran como 4 o 5 especies. En la página web está sale Kiboy, sale una camioneta en el video. Ahí hicieron un ensayo con un tanque que usaban para bebedero animal, lo conectaron con la cinta y funcionó perfecto. El problema, y me lo han preguntado también para jardines, es el tema de qué pasa si yo la pongo en un césped o en una pradera en profundidad. El tema de las raíces, que se meten a la cinta y con el tiempo lignifican esas raíces y se pueden transformar en un problema. Está más abajo. Alberto, aquí estoy compartiendo, no sé si lo ven, esta es tu pantalla, ¿la están viendo? Sí, sí. Ya. Y bueno, aquí lo que les mencionamos, hay una cantidad importante de Ahí está, videos. aquí, la camioneta. Ahí está una experiencia en el que... ¿Dónde? ¿Cuál? Más arriba, más arriba. Más arriba. Esta, Ahí, esa. aquí a la derecha. Exacto, es una empresa de energía fotovoltaica, representante de Lorenz en Uruguay, y ellos por su cuenta llegaron a agarrar una cinta y la conectaron a ese estanque, en una pradera, en haber sido unos 2.500, un cuarto hectárea, una tarea, una cosa así. Y le funcionó perfecto, no un problema. El tema es que después tenían que meter los animales, ya. Entonces, ¿qué pasa con la pezuña? Bueno, ahí es un tema, en alfalfa también me la han preguntado, la han probado, algunos me han dicho en césped, hoy no, si funciona súper bien, bueno, pero este es primer año, veamos el segundo año, tercer año, si es que las raíces no invaden la cinta, estamos bien, pero si lo hacen,
con el tiempo eso se va a ir obturando y bueno, es un tema a Bueno, desarrollar. aquí está agroriego irl.cl, ese es ¿cómo se llama? El nombre de la página de la experiencia de Alberto, para que ahí están, me imagino que ahí estarán tus datos, Alberto, y Sí. para Abajo que... hay abajo Jaime decía ficha técnica, ahí Ya. pínchenla, ahí está un poco las cosas, consideraciones para instalar, para Ok. probar. Ahí, bueno, quedaron, Manuel, recapitulando algunas cosas que ya conversaron antes, Manuel dice, la consulta sobre vida útil de la cinta se refería más al tema de obturación, más que a daños por sol u otros. Por ejemplo, No. en suelos que se riegan con agua con fierrillo, se pueden obturar muy rápido. No pasa nada. No, incluso una agricultora de San Carlos, que le vendí una vez y después me pidió de nuevo, yo le dije, bueno, la mantención y todo, le empecé a explicar. Entonces me miraba así, se miraba con el marido. Y como que... Entonces me llegó y me dijo, al final de mi lata explicación, me dijo, no, yo las meto en la lavadora, la cinta. En la lavadora de la casa. Bueno, pues es textil, pues, así que de ahí quedan limpiecitas, ¿no? Bueno, el tema es que las cintas nunca se van a tapar por completo. Yo he tenido casos en que yo las abro y sale un gel de alga verde. O sea, si queréis producir alga, fantástico. Pero claro, empiezan a no mojar, digamos. Pero siempre emitían algo de agua. Entonces, en los casos más extremos, lo que había que hacer era sacarla, bueno, hay que darse el trabajo, echarle un producto, esperar cloro principalmente, que queme, digamos que, y después la foto que les mostré, eso fue después de que hicimos el tratamiento y la apretamos de la punta y la llevamos hacia el fondo y limpio. Y otro caso muy de mucho taponamiento, simplemente las sacas las cintas, las metes en un tambor de 200 litros con un cloro, las dejas remojando durante media hora, listo, las vuelves a instalar y le haces esa pasada y con eso se quedan impecables. No hay, es muy de mucho manejo. Lo que pasa es que hay gente que me dice, bueno, pero es que yo no quiero llegar a sacar la cinta y todo. Entonces, bueno, yo les digo, ya, pongan el filtro, hagan las limpiezas que corresponden. El agricultor a veces se queja cuando no ha hecho lo que le ya le han recomendado, entonces tenéis que volver a recomendarle lo mismo. ¿Ah? Eso. Perfecto, Alberto. Mira, bueno, quedaron 2 o 3 seguramente y deben haber más dudas o consultas o aportes, pero para efectos de tiempo, a lo mejor hasta acá, hay 2 o 3 consultas de Manuel Fajardo, que hizo varias y que no vamos a tocar ahora, pero las vamos a llegar a Alberto y después las publicamos en la página de CIRA. Recuerden visitar nuestra página de CIRA, una página de apoyo online para los extensionistas, www.cirabiobio.cl. Agradecemos a Alberto la presencia de ustedes. Les recuerdo, la próxima semana tenemos un nuevo conversatorio y esta vez viajaremos al tema de la apicultura, pero no a cualquier tema. Vamos a conversar con unos especialistas y extensionistas en el contexto de la apicultura regenerativa. Es un concepto que lenta pero sostenidamente se ha ido introduciendo en la agricultura en general, y bueno, es una propuesta interesante que seguramente, y en el marco también del rubro apícola, que yo sé que es un rubro que tiene alta demanda de nuevo conocimiento, puesto que está prácticamente en muchos sistemas productivos de pequeños productores y productoras, está presente. Así que reitero los agradecimientos, Alberto, por tus explicaciones. Dejamos las coordenadas ahí en el chat. Está escrito la página web y el correo electrónico de Alberto. Si tienen alguna duda específica, la pueden hacer a través del WhatsApp de CIRA, o de la página o del correo. Están todos los canales abiertos para recibir consultas o aportes con lo que tenga que ver con estos temas. Así que muchas gracias, Alberto, gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más fielmente. Llegamos a estar cerca de los 60 extensionistas o personas vinculados a esto hoy día. Eso indica que el tema era
había una demanda por nuevo conocimiento, conocer esta experiencia. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, amigo. Jan. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Ya nos Chao, vemos. chao. Que estés Nos bien. vemos. Oscar. Chao, chao. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Todo el mundo, mañana nos vemos. Tempranito. Adiós a Innovación Productiva, que no sé quién es Innovación Productiva. Gracias, Innovación Productiva, que aparece ahí. Chao, Luis. Nos vemos. Ah, nuestro amigo. Ya. Que tengan buena tarde. Yo, como soy el dueño de casa, estoy esperando para cerrar la puerta. Don Rubén, vaya a almorzar, don Rubén. Marcelo está ya con la choca lista ahí. Me estoy comiendo una avellanita aquí. Ah, mire, ¿de dónde? ¿Avellanas del Carmen? Listo, listo. Chao, Sor Ramírez. Me alegro. Chao. Adiós. Chao, Esther. Adiós. Chao, Marcelo. Nos vemos. Estamos en una televideo.